Bueno, ¿cómo estamos? Hoy vamos a trabajar entonces Tiempo de Aguas, de Patricia Zangaro, que es la última obra de la primera serie de nuestro taller de 6 dramaturgas argentinas 1. La última obra de esta serie es Tiempo de Aguas de Patricia Zangaro. Yo había publicado en Facebook un párrafo de un estudio literario sobre la obra de Patricia Zangaro, que es muy interesante porque es una especie como de recopilación de su obra, diciendo que esta obra, Tiempo de Aguas, es una rareza en la tradición de la dramaturgia de Zangaro. Debido a que los temas que ella ha tratado en su teatro por ahí están localizados históricamente, ¿no? Dice, Patricia Zangaro ubica varias de sus obras en determinados capítulos de la historia argentina. Las luchas por la independencia, en la obra Auto de Fe, la campaña del desierto, Última Luna y el Confín, o la ola inmigratoria del principio del siglo XX, Pascua Arrea. Pascua Arrea es una obra, si yo no me equivoco, que ella escribe como discípula de Mauricio Cartún. Y ella habla en una entrevista que la pueden buscar en YouTube. Hay más de una entrevista a Patricia Zangaro en YouTube, donde cuenta cómo la escribió, cómo trabajó el lenguaje de la obra, de los personajes, cómo arma los personajes a través de su jerga, que es muy cartuniano, ¿no? Y el mismo Cartún creo que se le prologa a esa obra dentro de un libro que recopila obras, hablando de que fue su discípula, o que es su discípula Patricia Zangaro. En ese sentido, por un reino supone una excepción, ya que no hay indicación espacio-temporal. En mi interpretación, dice María Silvina Persino, que es la autora de este estudio, en mi interpretación, esto no la pone fuera del espacio y tiempo, sino que le otorga paradójicamente una ubicuidad y a la vez una especificidad espacio-temporal. En efecto, la obra no podría transcurrir sino en la periferia de una ciudad donde grandes sectores de la población son excluidos del sistema socioeconómico. Así los mundos de referencia son muchos, aunque limitados. Además, leídas del momento presente, desde la crisis social y económica que vive la Argentina, no podemos dejar de identificar por un reino otra obra de ella con la actualidad de este país. Por su parte, Tiempo de Aguas, la obra que vamos a comentar ahora, resulta un caso completamente diferente, ya que hay una cancelación de toda posibilidad de referencia geopolítica. La obra se caracteriza por un fundamento metafórico, hasta se podría leer como una alegoría y un marcado lirismo, y dentro de ese contexto no hay un espacio-nación ni un tiempo histórico. Por otro lado, paradójicamente, el espacio y tiempo como tales resultan fundamentales en el desarrollo de la acción. En efecto, las dos mujeres personajes de la obra, una vieja y otra joven, son determinadas por su aislamiento geográfico, espacio, y climático, tiempo. Quedan del otro lado del valle, separadas del hombre que aman, marido e hijo respectivamente, por las lluvias torrenciales, y este aislamiento se prolonga en el tiempo. Es un espacio definido por su relación con una franja temporal, un tiempo de lluvias excepcionalmente prolongado que provoca la inundación. El espacio de crisis por excelencia, en donde un factor climático ha creado un territorio inaccesible y aislado. Esta separación artificial, temporal y forzada del mundo patriarcal proveerá en el desarrollo de la obra la oportunidad de crecimiento para la mujer joven, cuya vida todavía está dominada por las exigencias de su padre, a pesar de que se ha volcado en los brazos de su flamante marido como una suerte de escape. Este es el comentario que hace María Silvina Persino en un texto del 2010 que se llama Espacio de opresión en el teatro de Patricia Zangaro. Esta es una lectura que encontramos en la crítica literaria oficial. A mí me parece una obra muy poética. Me parece una obra muy poética. Vuelvo con la cuestión del onirismo. Esta cuestión de la referencia espacio-temporal que es imprecisa en esta obra. No sabemos dónde ocurre la obra, en qué país, en qué momento histórico, es el campo. Sí. No sé por qué momento me acordé de Brecht, de Bertolt Brecht, ahora.
Pero bueno, habría que ver si hay Me disculpás, influencia. Elena, quizás es una irreverencia lo que voy a decir, pero a mí al leer la obra me sugirió algún ambiente de El limonero real de Saer. Ajá. Este ambiente, así como decís vos, poético, bucólico, ese lugar, si bien es otro lugar geográfico, pero me dio esa sensación, como que las ubicaba en un lugar, así como me daba imágenes, de como que iba a aparecer alguno, como eso. Por ahí es horrible lo que digo, pero me lo sugirió. El campo, Sí, viste que, ¿no? bueno, digamos la isla, pero esto de las lluvias, la tierra, Una es vida de como, campo, creo decir. sí, sí, Y hay una cuestión con la escritura, vieron que el tema del escribir, la escritura y la memoria, y hay como un onirismo que a mí me gusta mucho, que como yo en algún momento hablé de Antígona Furiosa, de Gambaro, y de el onirismo que también tenía la técnica de Ricardo Monti, ajá, el recurso a la vida onírica o el estilo en que los sueños crean una obra, un tramado, la elaboración onírica, cómo desdibuja espacio-tiempo, referencias. Eh, Esta obra me pareció muy, en un punto, muy poética, muy onírica en ese sentido. Y lo más onírico tal vez sea el tema del agujero en el diente ausente de la elegida. Y ¿Cuál? en Qué bárbaro, este qué agujero bárbaro. a su marido, a su novio y a su amado, y en ese agujero podía inventar lo que él deseaba. Me pareció maravilloso como imagen. Y ya les digo, por eso es un defecto profesional, que yo tiendo a leer onirismo donde no debería verlo, por eso es un defecto de psicoanalista, pero como es una construcción que es muy dúctil al teatro, la elaboración lírica, y la ha instituido Monti, que fue un maestro de dramaturgos, de Cartoon y Cartoon de... No sé si parece que también lo estudió con Monti. Creo que sí, pero tendría que reverlo en uno de sus videos. Eh, Me pareció, y me parece una excelente obra para concluir este primer ciclo de dramaturga, porque es muy femenina, por estas dos mujeres, por lo que se juega entre ellas. Me parece que recuperan un poquito esa rareza que tiene Antígona Furiosa para cerrar la selección, digamos. Me pareció a mí maravillosa, ¿no? Cuando la empecé a leer la obra, iba sintiendo algo indescriptible, ¿no? Eran emociones realmente a flor de piel. Eh, y como vos dijiste, los diálogos eran poéticos y en momentos sentía tristeza, mucho amor, rabia, pero todo en los diálogos se entrelazaban, ¿no? Me pareció una obra, sinceramente, de todo lo que estuvimos viendo, como vos decís, un cierre perfecto. Me encantó la obra. Sí, a mí puedo hablar, Elena, ¿sí? ¿Se escucha? Escucho medio mal, yo también. A mí también, para seguir con lo que dijo Elena y acá la compañera Julia, que no te conocía, eh, a mí me Hola. encantó esa parte de la ausencia del diente, que él la elige por la falta. Digo, yo también soy psicoanalista como Elena, digo, y eso, pero me pareció así, tan poético, tan de que por ese agujero salía la creación de la femineidad, de la mujer, del amor que ella sentía por él. Y también esto, ¿no? Digo, los hombres ausentes físicamente estaban presentes todo el tiempo.
el hijo novio y el padre de ella. Eso también a mí me impactó, y como Julia, me encantó la obra. Yo cuando vi que tenía 21 páginas nada más, dije, ¿pero qué es esto? Esto empieza y termina con esas liñitas. Digo, la hojeé así. Cuando la empecé a leer, me encantó. La verdad, es una poesía, te salen todas estas emociones, y lo que me pareció lindo es como que la joven emana amor en todo, desde la llevada, cuando le lleva el guiso a su suegra, hasta todo lo que habla, de su propia hermana, que era la más bella. Y yo ahí pensé, dije, bueno, pero la más bella por ahí no tenía nada que le faltaba, porque tenía su belleza, ¿no? Como digo, su narcisismo, entonces por eso el novio la eligió a ella. Bueno, no sé, a mí me gustó muchísimo, la disfruté, la verdad, y la disfruté un montón. Dejo que hable. Hay algo de la economía de recursos, cuando vos dijiste recién, Lili, esas líneas breves, ¿no?, en que está escrita, que me recordó también en parte a Modus Operandi. ¿Vieron? Totalmente. Que Modus Operandi tiene esa economía de recursos? Es muy Aunque similar. es un clima más amenazante, expectante, es un clima de amenaza. Hay un cazador, ¿no? Y sabemos que fue inspirada por la noticia de un asesino serial o un asesino. Aunque el tema de esta obra es otro, en cuanto a me parece que es una cuestión de época también, ¿eh? Pues La cuestión de economía, el estilo de las didascalias, los diálogos breves, los parlamentos breves, ¿no? a mí me pareció muy similar a Modus, porque ¿alguien no escucha? ¿Sí? No, Yo Hola, Julia, ¿ahí escuchás? Me quedo ahora quietita. sí. Ahora sí, me quedo, por ahí es el cable. Decía que me pareció muy similar a Modus, porque es muy enigmática, queda como también, me quedan dudas. Me quedan dudas de por qué llora este chico a la noche. ¿Es el agua? ¿Es el llanto del agua? ¿Es porque quedó atrapado con el agua? Es como enigmática, me queda como final abierto, digamos. Realmente el agua es la metáfora de la autora, que es la única libertad de esta pobre mujer que estaba con un novio que la necesitaba, un padre que la quiere analfabeta. O sea, me pareció como que esta inundación fue lo mejor que le pudo haber pasado a esta piba. O sea, dije, y aparte muy rica en lo que es teatralmente. Hay una mirada continua de la vieja al portal. Eso teatralmente es muy fuerte. Es como decía recién una compañera, que estás esperando que venga alguien. Alguien va a entrar, algo va a pasar. ¿Por qué mira todo el tiempo el portal? Y ella riéndose y tapándose el agujero del diente, muy rico teatralmente, cuando esta obra realmente es para hacer con dos maravillosas actrices, con dos mujeres que lo den todo y no necesitan más nada. La autora también es muy rica en un texto breve y sintetizado todo el drama en muy pocas palabras. Me pareció. ¿Se escucha? Y hay lecturas de esta obra que yo no traje, que después la pueden rastrear, cuando habla creo que es la misma Tarantubies que habla de esta obra, y hace referencia al patriarcado. Totalmente. Yo sentí que esos hombres ausentes en realidad estaban omnipresentes, estaban en sus cabezas, en sus cuerpos, en sus memorias permanentemente, y que las habían marcado, y hasta el final, que ella lo corre al padre de su cabeza y se vuelca a la escritura, ese padre estaba sometiéndola desde algún modo. Y también me gustó mucho lo de escribir, que la memoria fuera puesta en palabras, ya sea escrita o eso que ella dice, la vieja escribía con el dedo en el suelo, antes de poder escribir en papel. Todo eso también me pareció muy, muy actual y muy femenino.
y cuando termina de bordar el vestido, la vieja le dice, ¿qué estás escribiendo? Porque, la Z, porque es una forma de tener presente el abecedario, ¿no? O sea, igual que a lo último igual, cuando ella a toda costa quiere escribir y dice, miraban las dos al portón, y dice en un momento, bueno, voy a escribir, y entonces la vieja dice, ¿y tu padre? Dice, y mi padre ya está bajo el agua, y termina así la obra. O sea, ella puede escribir porque el padre ya es como que lo pudo sacar, ¿no? De su cabeza. No, el texto es algo que no tiene desperdicio por ningún lado. Es bello, bello. Claro, es como Esa que parte el agua. se autoriza, ¿no? Se autoriza, por eso lo puede bajar al padre, como que la escritura le permitió esto, autorizarse a ella misma, ser ella misma. Por eso digo, está como de amor a sí misma, de amor a ese novio, incluso de este como cariño a esta mujer que le lleva el guiso, que es su suegra. Digo, a mí también me llenó de cariño, no sé, de amorosidad, diría. Aparte, yo pensaba ayer pensando en cómo se habrá construido la obra, que cuando uno piensa dos personajes en tensión, que es necesario para que se produzca el conflicto y la acción teatral, la acción dentro de la obra, tensión entre los personajes, ¿qué más tensión que entre una nuera y la suegra? Es verdad. Está re bien dado. La tensión, el conflicto entre esas dos mujeres. Porque por tradición, aunque haya casos excepcionales donde la nuera y la suegra se quieren mucho, que lo sabrá, digamos, siempre hay en la nuera una intrusa para esa suegra que se le lleva al hijo. Es un problema siempre. Disimulado más o menos, hay ahí siempre un poquito de horror. ¿Cómo te vas a llevar al nene? ¿Quién será esa otra que es la nuera? ¿No? Siempre es un clásico, nuera y suegra. Y acá están muy bien tratados. Porque la suegra no es buena con ella al principio de la obra. No, para nada. La compara con la hermana, ¿no? Me gusta el momento en donde la invita a que ahora sí se puede lavar los pies con ella, ¿no? Digamos, Claro. trayendo esta cosa que me pareció bellísima. Hay mucho potencial, en esa relación suegra-nuera, bien llevada como en esta obra, hay muchísimo potencial de conflicto y de acción. Sí, riquísima. Digamos que también Riquísima. es una obra para aprender a escribir teatro. Como era la de Beatriz Mosquera, ¿se acuerdan? La Irredenta, que pasaba de todo. Aunque no es tan extensa, una obra extensa, realmente extensa en cuanto a la cantidad de texto, hay tanto conflicto y tan dinámica que uno con eso puede aprender a escribir obras de teatro. Y acá pasa lo mismo. Yo creo que es una muy linda obra, está como para enseñarle al estudiante de dramaturgia, entre los que me incluyo todavía, porque yo estoy arrancando todavía, cómo generar conflicto en una situación con elementos mínimos. Dos mujeres encerradas en una inundación. Tiene que ser suegra y nuera. ¿No? Esta obra bien te muestra que siempre menos es más, ¿no? Claro, a eso voy con la economía. Yo tengo un gusto por no sé si lo minimalista, porque me suena frívolo decir, hablar del minimalismo, pero tanto en la obra de Susana Torres Molina como en esta, decíamos que hay como una economía de recursos lingüísticos, verbales, discursivos, muy precisa. A nivel escenográfico, en cuanto a cantidad de texto, no hay un gran despliegue. No, es riquísima para salir de gira, es una obra para llevártela con nada, con 2 monos, 2 zapatillas y ya está. O sea, como actor vos siempre buscás este tipo de obra. Y es riquísima, es riquísima. 2 sillas si querés, o en el piso y nada más. Y después las luces o donde haga, es muy rica y muy rica desde la actuación también. Es un mundo de posibilidades que se te abre.
que te lo permite la autora. No todos los autores son tan ricos, ¿no? El texto. El texto, exactamente. Y hay otra cuestión, otro eje que me gustó pensar, que fue la memoria y el olvido. ¿El agua sería el olvido? Si me acompañan, ¿no? Con el eje. Me parece que sí. A mí me parece. El agua se lleva al padre. Sí, sí, tal cual. Hay un momento donde la joven dice, yo no sé escribir, tengo miedo de olvidarlo todo. Sí, También sí. habla- Y aparte tiene mucho de bíblico, porque la lluvia, la tormenta, todo eso se asemeja mucho al diluvio. Lo que queda, queda, y lo que se va, se va. O sea, el que se sube queda y el que no, así como quedó el padre. Tiene muchos pasajes bíblicos que supongo que son a propósito, obviamente. Tiene Se ver con dice las que metáforas. Sangaro, sí, Pato, se dice que Sangaro tiene una formación cristiana que no es así como, pero tiene una fuerte formación cristiana que es la que la influye en su escritura. Claro, sí, literal. En su carrera está eso, claramente. Sí, sí. A mí hay una parte que habla la joven, dice que está olvidando el olor del hombre, ¿no? Y muchas referencias al olvido, a este cuerpo que ya no está y se empieza como a olvidar. Me hizo acordar, no sé si por otras obras de Patricia Zangaro, pero en ese momento lo leí como vinculado al tema de los desaparecidos, no sé, y a la memoria de los desaparecidos. Quizá porque ella, Tiene bueno, una obra que yo... hay una obra que yo podría haber elegido, que le hizo con, ya les digo cuál es, que Con también Daniel podríamos... Fanego, Esa. en Teatro por la Identidad. A propósito de la duda. A propósito de la duda, sí. Ahí está. Yo después me dije, podríamos haber elegido esa para el taller, pero a mí esta me gusta también, ¿eh? Ah, muy linda. Como nos pasó con Patricia Suárez, nos queda pendiente leer otras. Nos lleva a leer otras obras de ella. Yo me puse a leer otras, porque me doy cuenta que uno necesita por lo menos 2 textos para entender una dramaturgia. Claro, O sea. sí. Y leí, les recomiendo, chicos, chicas, Tango. Otra obra sintética, 2 personajes, maravillosa, que habla del patriarcado, en un momento donde no se hablaba, riquísima, otra obra para llevarte en la valijita de gira, un hombre, una mujer y el tango. Y todo lo que quiere decir, divina. Ahí entendí, creo que uno tiene que leer más que una obra de la dramaturga que está leyendo, porque empieza a entender no solamente lo que quiere decir, sino cómo lo quiere decir. Claro. Ella también, María, de Patricia. Sí, la tengo, se las paso al mail de Elena para que Elena se las comparta, es riquísima. También es muy parecida a esta obra, con breve texto, renglones, las frases son cortas y son riquísimas, también es orgásmica, como a mí me gusta. No, le va a encantar. Sí. Una noche un champancito y léensela. Lo que pasa es que también te da un poco de bronca todo lo que pasa, ¿no? Pero terminás entendiendo a la dramaturga. Yo creo que es no solamente, como te digo, lo que quiere decir, sino cómo lo dice. Y es como vos decís, Elena, empezás a aprender por dónde se puede empezar a escribir. ¿No? Que es mi deseo, ¿no? Algún día. ¿Desde dónde? Cuanto menos es más. Dramática el texto, la palabra. No explicar demasiado, ¿no? Al menos esto aprendí yo de esta autora y también de Patricia, ¿no? De estos textos tan ricos. Que Mosquera, por ejemplo, es más verborrágica. Claro, es otra época. Es otra época, exactamente. Tiene otra tradición Mosquera. Está formada, claro. Para mí, en Zangaro también hay mucha influencia por la vía de Cartoon o directamente de Monty. Claro, literal. Sí, estoy de acuerdo. Y en el caso de Susana Torres Molina, de Pablo Oski. Sí, claro. Lo dice ella en una de las entrevistas, ¿no? El cuerpo afectado de los personajes, el clima, la afectación del cuerpo no es explicativa, es más aludida, es más dicha por metáforas, por alusiones.
más enigmático. Entonces, cuando el texto queda más bien críptico, por alusión, por metáfora, hay menos palabra, menos explicación, menos dichos y más acontecimiento. Hay como una especie de economía ahí que se juega una lógica. Y también hay un estilo de teatro. Son distintas. Es otra época, claro. Son otras épocas. Sí. No sé Gambaro, que es la más, es la anterior, la primera, digamos, de la serie que hemos visto en términos de no mucho más lejana, pero es anterior, que tiene toda la tradición. Gambaro, a Griselda Gambaro, ustedes me dirán y habría que investigarlo un poquito más, porque juega mucho con el canon Gambaro, ¿vieron? Con Ibsen, con Shakespeare, sí, con los clásicos. Hace experimentos, los manipula y arma los Entonces ahí no sé bien. Chekhov también en Penas sin Importancia. Habría que ver ahí, ¿no? ¿Qué tradición atribuirla? Eso tiene que estar estudiado y dicho en algún paper académico que tengo que buscar. Son preguntas que se me abren en el taller. Se empiezan a abrir preguntas, tic, tic, de las genealogías dramatúrgicas de cada autora y me fui por todos los árboles, ¿no? Por todo el ramaje. No termino más. Pero ahí la pregunta es, ¿cuál es la genealogía de Gambaro dramatúrgica? Claro. Se experimenta con el canon, ¿no? Habría que ver ahí. También influencia del absurdo, del grotesco en Gambaro, en algunas obras. No en esta, pero sí. Sí, pero ella misma lo dice en su libro El teatro vulnerable, tendría que buscarlo ahí también. Porque ella dice, Aristóteles hay que saberlo para no obedecerlo. Es mi síntesis. Así que bueno. Tenemos de Zangaro recomendadas para leer tango y dijimos la otra ya la suba. A propósito de la duda, dijiste, Elena. A propósito de la duda, que se engancharía un poco más con Antígona Furiosa de Gambaro, entonces. Teatro documental, básicamente, a propósito de la duda. Y después están Las razones del bosque, que es una obra experimental, si no me equivoco, que ella escribe a raíz de Chekhov, en la que participó Ruth, una compañera mía de otro grupo de teatro que hicimos con Cartoon en 2019. Las razones del bosque también es una obra que yo he leído que recorre la tradición Chekhov. ¿Está inspirada en Chekhov? En la importancia que tienen los bosques en las obras de Chekhov. ¡Qué bueno! Ajá. Las razones del bosque, también está online. Lo que pasa es que Chekhov es muy ruso, entonces es imposible que no te aparezca un bosque. O sea, Chekhov es la Rusia fría, el bosque, el campo, el desierto, es todo Chekhov. Entonces es interesante, no sabía que había un trabajo de Zangaro sobre eso. Lo voy a buscar. Las razones del bosque se llama. La obra Las razones del bosque. Algo que me pareció hermoso de esta obra es en ese momento en donde la joven borda la letra en la tela y dice esto no lo va a borrar el agua, ¿no? Bueno, eso me lleva mucho, como ahí tenemos a Lili que es desde la comarca, Lili y Anita. ¿Hay algún otro psicoanalista más en este grupo? Ana, Rap, Lili Servo. ¿Son varias psicoanalistas? Somos 3, ¿no? ¡Ah, qué lindo! La cuestión de la letra en el psicoanálisis lacaniano y los sueños, en los finales de análisis. ¿Sí, vos también sos psicoanalista? ¿Sí, Melone?
No, yo soy docente y trabajo en el área de discapacidad y autismo, pero me codeo mucho con la psicología y el psicoanálisis por esos lados. Claro, autismo está full el tema de la canina. Bueno, el tema de la letra, el fin de análisis y los sueños está muy en auge en los últimos años, con los finales de análisis en la escuela lacaniana. El fin de análisis a veces se verifica por los sueños, y sueños que aparecen donde figura la letra del inconsciente, la letra como tal, como materialidad. Y esta obra tiene mucho que ver con eso, pero también está el tema del onirismo, ¿no? Que a mí se me arma con esta obra. Y desde el análisis, la aparición de la letra en los sueños, no quiero que me des una clase, pero digo, ¿qué significa? Perdón, me encanta el psicoanálisis, es mi otra pasión. Ya se analizó bastante. Es como dar con el tramado fundamental del inconsciente. Mira. Es haber avanzado mucho en el análisis, ¿no? Hasta el hueso. Wow. Digamos que el hueso, en el sentido de lo básico, lo más fundamental, está en la letra, en la materia. El inconsciente es letra. Es letra escrita en el cuerpo. Por eso este sueño está tan claro. La memoria, el olvido. Hay un interjuego con la escritura, la memoria, que es muy interesante. La escritura y el bordado, que me pareció como una metáfora de la escritura maravillosa también. Una de las cosas que Freud dice, para odio de todas las feministas, es que las mujeres han contribuido a la civilización. Esto ya lo vimos con Lili en un curso que di sobre Irigaray. Ahí nos conocimos. Claro. Que las mujeres contribuyeron a la civilización, dice Freud, con el tejido. Eso produjo el odio. Bueno, pero como decís vos, produjo el odio, pero además, a partir no de Freud, desde siempre, lo femenino se asoció a la textura, a la trama, al tejido, claro, de tiempo inmemorial. Tejido, bordado, trenza. Claro, no, voy a claro. hablar de por qué, no voy a decir por qué Freud habla de la trenza en las mujeres, porque ya es mucho. ¿Por qué no? Sí, sí. No, nos vamos. Nos vamos. Es un escándalo. Está Rodrigo que me da pudor acá. No, por favor, sintéticamente, 2 palabras. No puedo decir. Está en la conferencia 33. Si querés, o si querés, pues yo te mando por mail, no voy a hacer. Ok, por mail. Freud habla de la trenza en las mujeres. No, Lili, no se puede decir. Pero somos todos adultos, ¿por qué no se puede decir? Y psicoanalista audaz yo. No se puede decir. No sé, a lo mejor Escofet dijo algo y yo Encarnación Escurra. Sí. Podés asociarlo por ahí. Aparte, ahí lo nombramos. Pero aparte, ya María se despachó lo suficiente con Escofet, que hay que decir, no hay nada que decir. No, ya está claro, perdón chicas, perdón. Bueno, la cuestión es que si, digamos, que haya abordado en esta obra de Zangaro, nos puede llevar a la tradición femenina del tejido, el trenzado, el telar, y todo lo que, y todo acerca de lo cual Irigaray estalla de furia contra Freud. Porque después se ríe de eso, dice, ¿cómo puede ser que las mujeres solo hayan contribuido tejiendo a la civilización? ¿No? Elena, vos sabés que justamente yo había notado esto, también tiene que ver con lo que decía, ¿no? Dice ella, la joven, la lluvia puede borrar la tierra, el papel y la tinta, pero no puede borrar el hilo trenzado en la tela. Y perdón, Eso para completarte esto que decía Elena, esto que dice Julia y lo que vos decías, Elena, trenzar y telar en todos los sentidos posibles y en el sinsentido mismo, digamos, ¿no? El urdir, el tramar, me parece que va más allá de eso. Y ahí me parece que ahí hay algo que tenemos que decir. Claro.
Claro. Podemos asociar con mucha, o relacionar, para ser más precisa, o interpretar estas imágenes de múltiples, justamente porque la riqueza de esta obra también es su valor metafórico. Tal cual. Y eso abre la significación, condensa sentido, y cuando uno empieza a abrir ese sentido condensado, empieza a multiplicarse. Entonces, yo creo que es la más poética y la más metafórica. Es la más poética y la más metafórica de las 6 obras que vimos. Sí. Y me gusta mucho que sea el cierre, y que sea este cierre de la escritura y la memoria, me parece que está muy bueno. Y yo le voy a poner un agregadito que abona mi hipótesis de que hay escritura femenina. Hay dramática o conflicto dramático femenino. Y esta obra para mí es una obra femenina. Sí, definitivamente. Sí, sí. Bueno, yo quería decir algo que cuando vos largaste tu pregunta, que decía cuál era la genealogía dramatúrgica de Gambaro, o cómo, qué interesante pensar esa tradición, cómo esta Patricia Zangaro de alguna manera está en una tradición, pero la subvierte y la cambia y hace una escritura femenina, como fiel a la tradición, pero a la vez subvertida. No sé si me sé expresar. Como que vienen de una tradición, pero hacen una vuelta, le hacen una vuelta, sin salir. Se me ocurre. Creo que no solamente tiene que ver con que sean dos mujeres las protagonistas de los personajes de la obra, que no tienen nombre, vieron que son hombre vieja y joven, sino es lo que se juega entre ellas. Son sus procedimientos como mujeres para seguir vivas, digamos, en medio de la inundación. Eso es lo que creo que la hace femenina la obra. ¿Qué hacen esas dos mujeres que deberían estar en rivalidad, porque son nuera y suegra por tradición, es un conflicto casi cantado, para salir airosas de esa situación? ¿Qué hacen entre sí? Sororidad. Sororidad, exactamente. Sí. Es una obra sorora. Por eso es muy actual también. Ajá. Ellas están solas y juntas de un mismo lado de la orilla y se salvan juntas. De hecho, quizás hay un momento de giro, ¿no? En el que parecería que el saber que tiene la vieja deja de tener ese saber, se apacigua un poco y toma la sabiduría, o se muestra como más sabia la mujer joven, y bueno, en ese traspaso, en esa sororidad y en estar juntas, yo lo siento así, hablando de sororidad, ¿no? Estar juntas del otro lado de la orilla, en esos vacíos, en esos huecos, en los agujeros, en la tempestad, y se salvan juntas. Y lo poético de este texto, ¿no? Como decían todos, todas acá, es como un texto calado, ¿no? Parece como un encaje, y hablando de tramas, y que decían, no puede ser como solo nos adjudiquen el rol de tejer o de tramar, y en realidad si pensamos en los textos, en la palabra, en la urdimbre de lo dicho, comparándolo con las telas, me parece que quizás se refiere a eso, ¿no? Al poder de la palabra que tenemos, de tejer lenguaje, de construir un discurso, una trama, con agujeros, con olvidos, y un texto colectivo, sororo, de mujeres. Quizás la misma obra sea una metáfora por alusión, porque una mujer son todas las mujeres, una vieja son todas las viejas, y esos agujeros, esos olvidos, quizás tengan que ver con el recurso poético hablando de textos, de la sinécdoque, de aludir con algo mínimo, abstracto, pequeño, a todos, a todas,
al lenguaje, al discurso. Así que es una gran tarea la femenina, la de construir telas, tramas y lenguaje. Ahí Anita pone una... Bueno, Ajá. Excelente. sí. claro, y en algún momento, a lo último, la vieja hacía hincapié con los libros, que es significativo también, porque ella tenía experiencia de vida, que en cierta forma, en un momento, hablando con la más joven, dice que lo que le había pasado a ella, le había pasado a ella también, en un momento de la obra, ¿no? Entonces, indudablemente, la experiencia y la juventud fueron complementarias ambas, y por eso termina también la obra, porque se quedan las dos juntas, ¿no? Si me preguntaran hoy, ¿hay alguna obra escrita por mujeres que represente el conflicto femenino? Sí, diría yo. Esta, Tiempo de Agua, de Sangano. Tendría que armar un poquito más todo lo que trabajamos hoy en un argumento escrito y ya me queda el paper. ¿O no? Sí. No hay modo de verla como una obra que no sea femenina. Que no sea así como hay otras obras de teatro poética. Claro, pero así como hay otras obras de teatro que por ahí pueden dar lugar a otras lecturas, ¿no? Esta creo yo que es singularmente femenina. Porque los personajes son los que son, ocurre lo que ocurre, pasa lo que pasa con este padre que se lo lleva el olvido, digamos, o de que ella se desprende, porque esta madre cede a su hijo, de algún modo. Me parece que, y el valor de la escritura como recurso también, ¿no? Me parece que también es una metáfora de la dramaturgia de mujeres. Así que bueno, muy lindo. Nos quedamos entonces para leer Tango y Las razones del bosque y... A propósito de la duda. De la duda, dijiste. A propósito de la duda, tenemos 3 para seguir leyendo de Patricia Sangano. 3. No, y antes habías nombrado otra de ella, con la influencia de cartoon. Pascua Rea. Pascua Rea. Ella habla de esa obra con mucho cariño en uno de los videos que encontré en YouTube. Elena, y no te olvides de pasar la de Somigliano, que era la que Ana había hablado en, en el primer encuentro. Yo debo envíos. A ver, yo debo envíos. Oficial primero. Sí, esa la conseguí aquella semana y te la había mandado. Y está muy buena. Debo sí, envíos. gracias, Sil, por acordarte. Sil Melone, de la obra que nombró Ana, es mandar la de Sil Melone, que es Oficial primero. Esa. Sí. ¿De quién era esa, Sil? Somigliano, Carlos Somigliana. Somigliano. Somigliana. ¿Qué más? Era Somigliana. Tango que también dijeron, ¿no? Tengo que mandar Tango. Ahora más? te lo mando por mail. María. Somigliana, tenés razón, Ana, es con A. Rodrigo, Todo bien. Rodrigo, Somigliana no se ofende. ¿Vos habías mandado las de Patricia Suárez? Y yo mandé la de Suárez, Y las compartí ya. la de la Y trilogía. esas llegaron, gracias, Rodrigo. Ay, gracias, Rodrigo. De nada. Gracias. A mí no me Gracias. llega. Chicas de México, a lo mejor tienen algo para compartir, que también algo habían dicho. Sí. Eso es re interesante. Creo que una se retiró ya de la charla. Se retiró mi compañera, pero Ahí está. yo creo que... Suárez, disculpen, te dejo mi email porque me parece que no me llegaron a mí. Te comparto ahora mi mail acá, que mandó las de Patricia Suárez. Así me las puede mandar. Rodrigo. Emma, ¿cuál es tu mail? ¿Me podés mandar por mail a Emma? Sí, Emma Dos Santos. A ver, ahí nomás. ¿Dónde está la lista, Emma? No sé, me parece que no me llegaron. Me llegó lo nuevo de junio, pero no me llegó de los análisis que vas a empezar en junio, que te dije que sí,
pero me parece que lo de Patricia Suárez no me llegó. Irma Dos Santos, todo junto. Sí, @yahoo.com.ar. Pero algunos te llegan de estos, ¿no? Sí, me llegó lo que vas a hacer en junio, que te dije que sí. Creo que no sé, que me engancho, pero no me parece que lo de Patricia Suárez no me llegó. Emma, si vos pones en el buscador invitaciones a leer, te aparecen Exacto. todos los mails. Yo hago eso cuando me pierdo alguno. Sí, porque a veces se traspapela, Exacto, trasmailea. en el buscador y te aparece seguramente, pero Elena, si se lo podés compartir. Bueno, me mando tango, oficial primero y debo algo más. Las razones del bosque. Las razones del bosque, tengo ganas de leer. A propósito de la duda, y ya estamos, creo. Y ya está. Yo tengo que leer las dos tuyas, Rodrigo, que las guardé. Esto es un verdadero tráfico de obras. Me encanta. Planazo para el fin de semana. Está buenísimo. Tenemos hasta junio. Tenemos tiempo. Sí. Como taller. Elena, yo te agradezco enormemente este espacio tan rico, tan amoroso, y obviamente en junio voy a estar. Y en el medio sigamos investigando. China y estoy acá. Sigamos investigando sobre mujeres que escriben sobre mujeres para seguir armando nuevos módulos. Está buenísimo esto. Sí, Sí, la verdad que sí. recomendar algo que no llegué, porque nada, quería leerlo antes de recomendarlo, porque quería ver cómo era. Pero te tiro, Elena, les tiro al grupo, hay una dramaturga que se llama Adriana Tursi, que ustedes la deben conocer. Sí, la tengo, no la tengo en esta tanda. Mirá. La quiero escribir en la tercera. Cartas de amor perdidas por Mariquita Sánchez de Thompson. Ah, un espectáculo, chicas, lo que es, no, chicos y chicas. No, corta, sintética, amorosa, te pasa todo. Cuando mandaste el segundo seminario, quería terminar de leerlo antes de proponerlo, pero bueno, ya habrá posibilidad para leerla. Sí, el verano, para el verano. El verano, ¿por qué no? Claro. Adriana es muy buena dramaturga. Hacemos junio, julio, agosto, el segundo, y el tercero lo hacemos en el verano. Me encanta. Genial. Con pileta. Sí, genial. O en el campo, la pelopincho, balcón, lo que pinche. En la bañadera. Sí. Menos mal que tenemos Zoom, que nos podemos juntar, es federalí. Acá tenemos Chivilcoy, Pato, ¿no? ¿Estás en Chivilcoy? No, Ayacucho. Ayacucho. Ah, mira. ¿Hay gente de Chivilcoy acá? Hoy no está la turca, que es Había una compañera. Había Junín. Junín, la turca que era de Junín. ¿Quién más? Yo soy de La Plata. La Plata, Rosario. Yo soy de Luján. Luján. Yo también soy del oeste, vecina de Luján. Bien. No, de Ituzaingó, más. No tan al oeste, pero. Si lo hiciéramos presencial, no podríamos. No podríamos. No se podría. No. Son las ventajas del COVID. Sí, las ventajas de la virtualidad. No sabemos más allá de la pandemia qué nos espera, pero bueno. Zoom tenemos. Sí, Bueno, sí, pero esto llegó para quedarse, ¿eh? Ay, no. Esto llegó para quedarse. Pero es un tiempo más, chicos, un tiempo más, nada más. Hay que tener un poco más de paciencia. Tiempo para leer tenemos. Sí. Bueno, les dejo un beso enorme a todos. Bueno, seguimos en junio, primer programa de junio. Sí, sigamos por las redes. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante y gracias, Elena, por esta convocatoria. Gracias a todas. Sí, gracias. A todas, a todas, a todos. Gracias. Nos vemos en junio. Hasta junio. Hasta junio. Placer. Chao, chicos. Placer, la verdad, un placer escucharlas y compartir. Gracias.